atraviesa una situación muy dificultosa, que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con lo económico y también con lo sanitario. Pero, ¿cómo llegó la isla hasta aquí, a esta situación catastrófica? Mira. Cuba atraviesa la peor crisis económica desde la Revolución Castrista. La isla caribeña encadena una década de recesión, inflación y pobreza creciente, con un estado asfixiado por la falta de divisas, la caída del turismo, el éxodo de sus ciudadanos y un modelo económico sin rumbo claro. A poco más de 10 años del histórico restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, anunciada por la administración de Barack Obama el 17 de diciembre de 2014, la economía cubana se encuentra inmersa en la peor crisis desde el triunfo de la revolución, encabezada por Fidel Castro, el 26 de julio de 1953. Aquel impulso inicial que supuso un crecimiento del 5% del PBI en 2015, ha dado paso a una década de recesión, marcada por políticas erráticas, tensiones internas tras el post-castrismo y un contexto internacional cada vez menos favorable. Desde la muerte del comandante Fidel Castro el 25 de noviembre de 2016 y el retiro definitivo de Raúl Castro del poder 5 años después, el régimen cubano no ha logrado definir una estrategia coherente para sortear el colapso económico. Las reformas tímidas de apertura, iniciadas en 2011, han sido insuficientes. El presidente Miguel Díaz-Canel ha invocado el concepto de economía de guerra para describir la situación actual, intentando emular la resistencia de los años 90, tras la caída de la URSS, pero hoy el punto de partida es más bajo y la crisis más profunda. El gobierno reconoció otro año de recesión, sin perspectivas optimistas para este 2025. Cuba está en su peor colapso económico desde su independencia, afirma Javier Corrales, politólogo y experto en América Latina. El intento más reciente del gobierno para estabilizar la economía fue el programa de estabilización macroeconómica en 2024. Incluyó el fin del subsidio a la gasolina, con un aumento de más del 500% en su precio, la suba de tarifas eléctricas y una reducción de aranceles a importaciones productivas. Sin embargo, la isla vive una profunda contracción económica y afecta la producción de alimentos, la disponibilidad de medicina, y va acompañada también de una altísima inflación de 3 dígitos. El impacto en la vida cotidiana es devastador. El peso se deprecia constantemente. Hay apagones. La economía no tiene un aliado internacional que permita un alivio financiero. Y hay protestas sociales. En mi casa habían 8 muslos de pollo nada más y se echaron a perder todo, con tremenda peste de sangre. Ahora que yo le doy de comer a esa niña, ¿qué le doy si no hay nada? 4 días sin corriente, miren la niña ahí. ¿Ya está cuándo ya? A esto se suma un éxodo sin precedentes. 1 millón de personas ha abandonado la isla en los últimos 4 años. Que se trata del éxodo más masivo, más cuantioso, en un solo año en toda la historia de Cuba. Según datos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el 88% de los cubanos vive en pobreza extrema y 7 de cada 10 ha tenido que saltearse alguna comida diaria. En marzo de 2024, el gobierno pidió ayuda al Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas para distribuir leche a menores de 7 años. El turismo, una de las principales fuentes de divisas del país, se ha desplomado casi un 50% desde 2017. Las exportaciones también se han reducido drásticamente. El níquel cayó un 32%, las bebidas alcohólicas como el ron un 28% y el azúcar un 82% respecto al año anterior. El déficit fiscal ronda el 13% del PBI según la CEPAL y la deuda externa continúa acumulándose. Desde 2019 Cuba no paga su deuda, aunque ha conseguido renegociar plazos hasta 2027.
Sin embargo, los pagos futuros estarán gravados por intereses moratorios. La escasez de divisas se ha agudizado, afectando gravemente al sector productivo y la capacidad del Estado para cubrir sus compromisos. El gobierno cubano culpa al embargo estadounidense del colapso económico, calificándolo como bloqueo. Sin embargo, analistas como Ricardo Torres y Omar Pérez Villanueva coinciden en que el mayor problema radica en la falta de reformas estructurales internas. El control administrativo de precios, las trabas al sector privado y la ineficiencia del aparato estatal continúan obstaculizando cualquier posibilidad de recuperación. La conjunción de recesión prolongada, la inflación desbocada, pobreza masiva y un Estado sin capacidad de respuesta augura un 2025 marcado por el deterioro social y la incertidumbre económica. La necesidad de reformas profundas y la apertura a nuevas soluciones se vuelve urgente, pero hasta ahora el régimen parece más interesado en sostener el statu quo que en corregir el rumbo.